Muy buenos días, soy el ingeniero Chuchón Sánchez de la Subdirección de Catastro. Me corresponde exponer el tema uso de la información catastral y la difusión de los datos catastrales. Contenido del catastro. La información de catastro contiene una descripción de los bienes inmuebles en sus características físicas, económicas y jurídicas. También su localización y su referencia catastral. El uso, destino, clase de cultivo, calidad de la edificación, su representación gráfica y valor catastral y titular. Finalidades del catastro. Gran parte de información catastral sirve como soporte de la parte tributaria, que es manejado por los gobiernos provinciales y distritales. También sirve como base de datos, en la que se encuentran sus datos físicos o económicos ligados a su georreferenciación, o sea, la parte cartográfica del territorio. También sirve como registro de los bienes inmuebles, es decir, facilita su localización, características del bien inmueble, proporcionando transparencia y seguridad en las acciones inmobiliarias. Uso de la información. Cuando se hace catastro, básicamente se piensa siempre en la parte tributaria. Sin embargo, en estos tiempos, la información se utiliza para muchos fines, multipropósitos. Tenemos usos fiscales, es decir, impuestos sobre bienes inmuebles, que corresponden a las municipalidades, ¿no? Usos jurídicos, que corresponde básicamente a la protección del mercado inmobiliario, a las transacciones inmobiliarias, ¿no? Luego, información catastral y políticas públicas, es decir, en las que las entidades del Estado, o diferentes entidades del Estado, intercambian información de predio, básicamente para administrar su información y establecer políticas públicas en beneficio de la población. Existe información geográfica de parcelas agrícolas. Este tema básicamente se desarrolla el Ministerio de Agricultura respecto a su información geográfica, es decir, ubicación de parcelas, usos que dan las parcelas y su área de superficies. Planificación y gestión de infraestructuras, es decir, la información que se levanta se utiliza para planificar grandes obras públicas, pero antes también para realizar la expropiación de bienes inmuebles, ¿no?, con fines de usos públicos. Medio ambiente. Sirve para desarrollar políticas forestales, ¿no? Luego, para identificar áreas o parques naturales, ¿no?, en la que se utiliza la parte gráfica alfanumérica y se define con precisión el territorio a la cual se tiene que proteger. Información catastral y sector privado. Estos datos cadastrales ya lo utilizan el sector privado para realizar sus edificaciones, ¿no?, considerando la información pública un dato abierto a la ciudadanía. Para que la información sea usada, sea interoperable, tiene que tener una condición. La condición es que sea un dato abierto. Esa es la condición única para que sea interoperable y pueda ser utilizado por toda la ciudadanía. Tenemos, obviamente, el concepto básicamente de lo que son, digamos, información. Dato abierto son informaciones que han sido generadas por las entidades públicas, las que tienen que adecuarse a un estándar único, con fácil acceso, para que sean interoperables, para que cualquier vecino o ciudadano lo pueda utilizar en forma libre, sin restricciones, básicamente. Obviamente también, el usuario de la información puede mejorar esa información y nuevamente remitirla. ¿Y cuáles son sus características, básicamente, de esta información? Ahí dicen que tienen que ser completos, es decir, los datos públicos deben estar disponibles sin restricciones, ¿no?, de privacidad o seguridad o privilegio. Son completamente libres. Primarios. Los datos son obtenidos en la fuente con el mayor posible, ¿no?, de detalle, sin ser modificados ni agrupados.
No se utilizan en forma con estándares abiertos, procesables por previos. Deben ser actuales y permanentes. O sea, los datos son disponibles tan pronto como sea necesario para preservar su valor. Accesibles. Los datos disponibles deben ser accesibles por los usuarios y sus propósitos. Procesables. Los datos están razonablemente estructurados de forma de permitir que su procesamiento posterior sea automático. 6. No discriminatorios. Es decir, los datos están disponibles para todos sin requisitos de registro. No propietarios. Los datos también pueden ser usados por los que no sean propietarios. Y que los datos o el software, digamos, se manejen sin licencia. Importancia de utilizar datos. Que sean transparentes y en control social. Es decir, el ciudadano puede tener comunicación con el Estado a través de ella. Se empodera, es decir, que tanto el gobierno como el ciudadano, digamos, se empoderan y tienen poder para decisiones. A través de eso también hay un mejoramiento de creación de productos, servicios y modelos de negocios innovadores. Se mejora la eficiencia, digamos, de los servicios públicos establecidos por el Estado. También a través de ellas se pueden tomar datos o decisiones públicas. ¿Cuáles son los principios, digamos, de los datos abiertos? Dice su nombre que deben ser totalmente abiertos, sin ningún tipo de restricciones, sean oportunos y comprensibles. Es decir, cualquier ciudadano lo puede entender rápidamente, accesible y utilizable, sin restricciones también. Comparable e interoperable, es decir, la información pueda ser manejada también por otra entidad y pueda ser devuelta con la misma calidad. Mejora la interacción entre el gobierno y la ciudadanía. Y datos abiertos también para la innovación. Difusión de la información catastral. Esta difusión nace básicamente de hace muchísimos años. Si ven, una conferencia de Naciones Unidas realizada en Suecia, en Estocolmo, en el año 72, se han proclamado varios principios. Entre ellas son dos importantes respecto a la difusión. El principio 9 y el principio 10. El principio 9 establece que los estados deben cooperar para fortalecer su capacidad y desarrollo sostenible, aumentando el saber científico, intercambio de conocimientos, difusión, adaptación y transferencia de tecnologías. El principio 10, que es netamente de la información, dice que toda persona debe tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente, de que dispongan las autoridades públicas. En base a estos principios, obviamente, muchos países han puesto de manifiesto y a través de ella han creado acceso a la información catastral. Tenemos 3 puntos. A través de la Oficina de Gerencia de Catastro, es decir, donde el ciudadano se acerca a la municipalidad a pedir información catastral en forma directa y presencial, que aún se da también en nuestro país. O la creación también de sedes electrónicas, es decir, a través de la Internet, ventanas a través de la Internet, ¿no? O también a través de puntos de información catastral. Es decir, se crean puntos en organismos públicos, ejemplos, el caso de CEDAPAL, el caso de la entidad de distribución de luz, en las que en esos puntos se puede verificar información catastral. La sede electrónica tiene 3 principios básicos, o características básicas. Tiene que ser inclusiva, interoperable y segura. Inclusiva porque tiene que ser libremente consultado. Es decir, cualquier persona puede navegar libremente con la información. O también, si quiere mayores datos, el ciudadano se puede autenticar. Es decir, se puede registrar y puede tener una mayor capacidad de consulta de información. O sea, incluyen a los que no son
autenticados y a los que no son autenticados. Interoperable, es decir, que las entidades públicas responsables pueden consultar y certificar información de una entidad a otra, ¿no? Vía Internet, obviamente, con aplicaciones, con accesos libres. Segura, porque protege los datos personales, ¿no? Y si son transparentes. En el Perú, la difusión se establece a través, digamos, de la Ley 2829-4, en la que unos artículos dice que la información contenida es de acceso público. Aquí hay algunas características del sistema. Dicen que tiene que ser abierto, o sea, para intercambiar información de quienes generan y quienes la piden. Desconcentrado, es decir, pueden acceder diversas entidades públicas del Estado. Dinámico, porque se actualiza información a cada momento y son legales, ¿sí? Se refieren al predio. Normalizado, porque permite uniformizar criterios de gestión, obtención y tratamiento de información. Dice también el artículo 38, en el que acceder a la información de la base catastral está al servicio de la administración pública y empresas prestadoras de servicio, en todas sus formas. También el artículo 39, también se brinda información a través de documentos. Como tenemos ahí la información a través de la hoja informativa catastral, que tiene las características que indican en el artículo 40-41, que son emitidas en este caso por las entidades generales de catastro. ¿Qué son las oficinas virtuales de catastro? Antes de que se cree las sedes electrónicas de catastro, muchas entidades públicas han creado sus oficinas virtuales, es decir, a través de Internet, a través de accesos, ¿no? ¿Y por qué se crea esto? Si antes el catastro, digamos, o hasta ahorita sigue siendo presencial, se quiere reducir que esa información se entregue presencialmente, ¿no? ¿Y por medio de qué? Por medio de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, para reducirse, ¿no? Y que la administración pública entregue información a través de formas virtuales, en este caso las OBC, ¿no? Ese es crean un servicio automatizado a través de Internet en la que se disponen las datos catastrales, ¿no? En las que el cliente o ciudadano puede verificar libremente. Pero ¿por qué razones se crea, digamos, una oficina virtual? Por las siguientes razones. Como saben, el catastro no es ampliamente difundido en todo el vecindario, o no lo comprenden en todo caso. La ciudadanía tolera cada vez menos esperar, hacer un trámite burocrático, esperar días y semanas para poder tener información. Aparte, que el sistema de información astral tiene cantidad de información que puede emitir, pero también recibir. O sea, está preparado para poder informar al público. Por esas razones, se comienzan a crear las oficinas virtuales de catastro. ¿Y quiénes son los usuarios? Todas las entidades públicas, titulares catastrales o cualquier ciudadano. Y los servicios que se brindan es consultas por Internet, certificaciones electrónicas o consulta de datos no protegidos. El catastro como parte de la infraestructura de información espacial. Tiene sus antecedentes, básicamente en la Comunidad Europea. En el año 2007 se establece una directiva, o se pone en marcha una directiva que se denomina INSPIR, ¿no? En la que la información que tiene cada país se quiere adecuar en una sola, digamos, información, ¿no? Para ello, obviamente, se crean directivas con comisiones y otras más, ¿no? Se buscaba indicar o señalar qué información era común a todas. Llegaron a la conclusión de que era a través de la parcela catastral, ¿no? A través de ella
se buscó un punto en común y se dijo que esa era la clave de información para unir toda la información de los países europeos. La parcela catastral tenía características, tenía área, tenía límites, georreferenciación, origen, antecedentes y otros más, ¿no? Tenía, obviamente, un localizador, básicamente, que tenía múltiples usos y estaba disponible en muchos países, eran como en muchos países, ¿no? Y que se pueden acceder. Entonces, ¿qué quedaba? Hacer un desarrollo de interoperabilidad, es decir, a través de la parcela catastral, ¿no? Unir datos espaciales, ¿no? Para crear infraestructuras operativas efectivas. La interoperabilidad de datos catastrales. La interoperabilidad es un conjunto de datos espaciales con tecnología, normas y planes institucionales. Es decir, información que tiene que ser encaminada por el mismo Estado, dictando normas, procedimientos para poder acceder a ellas, ¿no? A través de datos espaciales. Tiene filosofías, principios básicos, ¿no? En la que dicen que la información geográfica tiene que ser combinada y compartida. Compartida en todos los niveles de la administración pública. Tiene que ser abundante, sin excepción de uso. Información geográfica disponible, adaptable, sin cierres. Y que los datos sean entendibles, interpretables. Son las filosofías básicas de la interoperabilidad de datos catastrales. También tienen componentes, obviamente, que tienen datos, tienen ciertos estándares, políticas asumidas por el Estado, con redes accesibles, que tengan herramientas de consulta y que sean los usuarios, básicamente. Esos son los componentes del IDE. Tiene que ser integrada, es decir, a través de un sistema virtual, informático, que los datos sean interoperables y que se cree una comunidad IDE, es decir, una comunidad usuaria, pero que también remite información o mejora información. Eso se llama la comunidad IDE.